sacerdote, por supuesto, de nuestra diócesis, orientador espiritual, formador de nuevos sacerdotes en el seminario de Río Cuarto, un ámbito que valoraba muchísimo Jorge Bergoglio. Digo Jorge Bergoglio porque lo valoraba antes de ser papa y por eso también tenía una conexión muy especial el Papa Francisco con la diócesis de Río Cuarto. Padre Carlos, gracias por venir, muy amable. Gracias a vos, Guillermo, por la invitación y buen día a toda la audiencia. Me gusta más lo personal, antes que nada, que aunque no fue sorpresiva, sino un poco se veía venir, que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para llevar adelante las responsabilidades de ser Papa. ¿Qué le generó la muerte, el paso o el regreso al reino del cielo, no? Bueno, una ambivalencia de sentimientos, porque por un lado, como muchos dicen también, y yo lo experimenté personalmente, esto uno lo veía como sufriendo y también intentando hacer lo mejor posible, y por otro lado, un sentimiento de tristeza y de sentir, si te digo, te soy sincero, el sentimiento, ¿cómo lo voy a extrañar? ¿Cómo lo vamos a extrañar? ¿No? Esa es la... No los católicos, dice usted solamente... No, me parece que en general el mundo, ¿no? García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, decía algo, interpretaba como un padre para muchos, ¿no? Más allá de su creencia religiosa, ¿no? Pero también el sentimiento de tristeza, como cuando se pierde un ser querido y uno siente, bueno, que le va a costar no verlo más. ¿Usted estuvo, ¿no?, con el Papa Francisco en el 2024 o en el 2023? 2023, cuando nombran a Tucho Fernández cardenal, ahí sí. Estoy yo, sí. Ahí estuvimos con el Papa. ¿Y en ese momento ya lo veía debilitado? Lo veíamos debilitado, pero solo con una molestia en la rodilla, pero no físicamente, al contrario, lucidez total como siempre tuvo. No, eso fue hasta su último momento. Pero en esos momentos todavía caminaba, podía caminar con un andador, pero caminaba bien, se sentaba, se manejaba por sí solo. No andaba en silla de ruedas todavía cuando lo vimos nosotros. Sí, yo creo que eligió morirse en la Semana Santa, ¿no? Me pareció que fue una decisión, decir, bueno, voy a hacer esto, lo tengo que hacer. Sí, tal cual. Sin importar las consecuencias. Da la impresión que su salud quedó en segundo plano y se entregó de lleno para su gente, es decir, estar hasta el último sabiendo las consecuencias de esto, ¿no? Padre, a mí me parece, tal vez sea por empatía idiomática, porque le entendemos lo que habla, porque habló mucho con medios de origen argentino, dio muchas notas a la Argentina, más de la que uno cree, no ha visto todas, pero en cada nota dejó una sentencia, ¿no? Hoy vamos a repasarlo, me parece que ha dejado una serie de principios escritos, ¿no?, a través de sus encíclicas, pero también lo ha hecho en las entrevistas. Me gustaría hacerle escuchar un fragmentito en el que le habla a los sacerdotes de la Iglesia Católica, a todos, no importa la jerarquía, desde el arzobispo al último de los curitas perdidos en el medio de la montaña. ¿Qué dice o qué decía el Papa Francisco, o qué sigue diciendo desde el registro de sus reclamos, pedidos, solicitudes? Cada uno lo pone en el anaquel de la sotana que le caiga. El mundo de hoy, en su mayoría, es un mundo sordo. Y creo que entre nosotros, los sacerdotes, hay muchos sordos. Entonces, cuando yo les digo que se involucren en la vida de la gente, les estoy hablando de cercanía. Que hablen poco, que escuchen mucho, digan lo justo y miren siempre a los ojos. Claro, uno a veces... Bueno, debe tener 20 segundos la frase, 30 segundos como, pero sintetiza, ¿no? ¿Hay muchos sordos entre los sacerdotes? Bueno, es fuerte porque en pocas palabras él te decía directo y llama a una vivencia del sacerdocio desde la humanidad. Es decir, la primera clave, que para todos está dicho, aprender a escuchar al otro, ¿no? Porque mucho de lo que vos decís es mucho de lo que vos escuchás, ¿no? Y no siempre lo que decís es respuesta a lo que escuchás, sino la voz de aquellos que no tienen voz.
y es cierto que muchas veces los sacerdotes hemos estado mucho tiempo hablando o diciendo nuestras palabras, nuestros sermones, nuestras homilías, pero sin estar a la escucha de lo que siente, de lo que vive mucha gente, ¿no? Pero le reclamo un involucramiento con los cercanos, ¿no? Con los que menos tienen, Tal con cual. los desvalidos. Él hablaba de cuatro cercanías, decía él. Sí. Cercanía con Dios, es decir, el sacerdote tiene que escuchar a Dios, leer su palabra cada día, no solo pedirle y hablarle, sino escucharlo. Cercanía con el obispo, en comunión con él. Cercanía entre ustedes, sacerdotes, la fraternidad sacerdotal, y cercanía con el pueblo de Dios, especialmente con los que más sufren y padecen, ¿no? Bueno, pero lo que hay también anoche vi una entrevista que no la había visto, que se le hicieron tiempo después que estuvo con ustedes, en donde dijo, bueno, yo sé que en la Argentina hay obispos muy buenos, que saben orientar a sus propios sacerdotes, y hay otros obispos que ni fu ni fa, bueno, como todo. Me dice, ay, pero está bueno, le dijo al entrevistador, y digo, tenía plena conciencia también del trabajo denodado que había que hacer en la iglesia, con muchos que están adentro y que él lo llamó infiltrados, a los que no se hacen cargo del mandato y el rol que tiene para la sociedad en el mundo, en la Iglesia Católica. Tal cual. Hay otra expresión de él para Sí. unir, tal cual. Bueno, como vos me decís, puede haber sacerdotes que escuchan más, otros menos, Sí. que acompañen más o que menos. Él le molestaba, y creo que nos molesta a todos, sacerdotes que están quietos, o sea, que no se mueven, que no salen, que no están a las necesidades de la gente. Pero él decía que hay dos tipos de personas, que puede ser personas en la iglesia, pero de sacerdotes. Los rígidos y los laxos, decía él. Ninguno de los dos, cuando confiesan, decía él, ninguno de los dos termina de escuchar a la gente lo que necesita y qué es lo mejor para esa persona concreta, porque él hablaba mucho del persona a persona, ¿no? ¿Qué hace el rígido? Baja la ley. Ah, usted le pasa esto, ley. El laxo decía, no importa, vale todo, no hay problema, pero dice el Papa, ninguno de los dos ayudaba a la gente en lo que le pasa en concreto. Es decir, uno se despreocupaba, bueno, siga así, no importa. El otro decía, no, usted está mal. ¿Se entiende? Es como, Sí, como decir, ninguno termina de escuchar bien qué es lo que le está pasando a esa persona y qué es lo que está necesitando, cuál es el consejo que necesita. Pero también el sacerdote tiene que aprender de la escucha de su gente y de los que más sufren. Por eso le gustaba mucho a él hablar de las periferias, ¿no? No solo porque hay que ir a las periferias, sino porque desde las periferias hay una voz que está sonando, que está gritando y que no estamos terminando de escuchar, ¿no? Nos manejamos mucho desde centro. Hay muchos sacerdotes y algunos obispos que no le están haciendo caso. Y bueno. No es para que usted me diga sí tiene razón, sino porque es lo que vemos nosotros. Claro. Pero ha evidentemente movido el árbol de muchos. He escuchado en estos días a muchos no católicos o agnósticos o ateos decir, yo volví a escuchar a un sacerdote, un obispo, escuchándolo al Papa Francisco, y no sé si me hice católico, pero sí empecé a poner atención en lo que estaba haciendo y diciendo. ¿Ha pasado eso? ¿Lo notan? Sí, sí, tal cual. Lo que siempre decimos, los católicos, los que estamos adentro, por decirlo así, de la iglesia, decimos qué hermosa repercusión que tuvo, hermosa, o qué repercusión fuerte que tuvo en los no creyentes, en personajes públicos de cualquier ámbito, que reconocía la trayectoria y también el legado que dejaba el Papa Francisco. Y eso es un cuestionamiento y una movilización que tenemos que hacernos nosotros como iglesia, una autoconciencia nuestra para decir, che, a nosotros también nos sacudió con lo que nos dijo y nos tiene que movilizar a ser cercanos a esas realidades que muchas veces, más que escuchar, criticamos. Antes que podamos sentarnos a dialogar, que es lo que el Papa procuraba que hiciéramos, es ya decir una palabra, ya criticar, ya juzgar desde un preconcepto, desde una estructura, desde una norma, desde una ley, ¿no? Yo creo que algo que a mí me sorprendió gratamente, cuando se transformó en la máxima autoridad de la Iglesia, el Papa, que tenía una relación fluida con Pueblo y Poderosos, siendo arzobispo, se transformó en un Papa del pueblo.
¿no? Y se alejó de los poderosos, a los criticó. De hecho, la última reunión diplomática que tuvo fue con el vicepresidente de los Estados Unidos y le dijo a Vance, por favor, respeten a los inmigrantes, no los destraten. No desaprovechó la oportunidad de decirle, ahora Trump ha decidido duelo en los Estados Unidos y ha elogiado al Papa. A lo mejor lo hace por conveniencia geopolítica en el medio del lío que está con China, ¿no? Para diferenciarse de ese punto de vista. Pero hubo una apuesta por... él era siempre muy equilibrado, ¿no? Porque sabía dónde estaba. Hubo una apuesta por el pueblo y eso fue notorio de Bergoglio Papa. Sí, tal cual. Yo coincido plenamente y creo que se transformó, ya desde siendo arzobispo de Buenos Aires, en un profeta social. O sea, que un profeta social porque, y volviendo a lo primero, porque él realmente escuchó y expresó con la voz del pueblo lo que muchos no pueden decir, sí, o no tiene peso lo que dicen. Vuelvo a insistir en esto, no fue a las periferias solamente, habló desde las periferias. El primer viaje a Lampedusa es todo un símbolo, toda una protesta social para decir, miren, aquí está la realidad, vamos a la periferia, voy a hacerme presente y desde acá voy a expresar la voz de los que no tienen voz, ¿no? Por eso un profeta social, no sin ampararse en el Evangelio. Y esto lo quiero decir, si me permitís un ratito. Sí, para eso lo hemos invitado. Me lo permito decir porque a los católicos también, o los católicos tenemos que tener en cuenta que el Evangelio tiene una dimensión social importante que muchas veces hemos olvidado, encerrándonos tal vez en ideas religiosas o en la devoción, lo cual es excelente y es nuestra expresión de nuestra fe. Pero esa fe tiene un compromiso social. Por eso él decía, el gran protocolo de todo cristiano, decía, es Mateo 25, que es ese texto donde Jesús dice, estuve pobre y me dieron de comer, estuve desnudo y me vistieron, estuve preso y me visitaron, ¿no? Entonces él decía, ese es el protocolo de todo cristiano. Como decir, si vos querés ser cristiano y profesar la fe católica, no podés arrancar esa página del Evangelio donde precisamente Cristo dice que vive ahí. No dice, vivo en los pobres buenos, en los presos buenos. No, vivo ahí. Ahí están llamados a acercarse a mí, ¿no? Y eso el Papa lo ha defendido mucho y por eso hablaba desde ellos, sabiendo que ahí había un fundamento de por qué lo hacía, ¿no? Difícilmente seamos testigos en la historia milenaria de la Iglesia de otro Papa argentino, ¿no? Sí. Si llega a tocar, no es imposible porque los designios del Señor son indefinidos, pero si así fuese, yo creo que es nuestro Papa para la historia, porque no pasó desapercibido. Ahora, ¿de qué dependerá que esa huella que dejó persista en el tiempo desde su punto de vista, padre? Yo creo que el legado de él es que podamos no solo retransmitir sus palabras y seguir, como vos bien lo dijiste recién, nos sigue diciendo, porque esa palabra ha quedado asentada, sino también creo que es el testimonio de vida, o sea, el repetir sus gestos al modo de cada uno, pero como hacemos con estas personas tan sabias y que han marcado a fuego, es seguir como su estilo de vida y seguir como mostrando estas realidades que otros no muestran, ¿no? ¿Qué tenía el Papa? Destapaba ciertas realidades de las que nadie hablaba, o de las que nadie quiere tocar. Incómodas también para la propia Iglesia. Incómodas para la Iglesia y externamente, sin miedo a embarrarse y sin miedo a que lo juzgaran y criticaran por eso. Y esto es otro dato que a mí me parece impactante del Papa y que nos lo dice a los sacerdotes, nos lo ha dicho. Prefiero, a los sacerdotes y a la Iglesia en general, prefiero una Iglesia accidentada o que sea criticada a una iglesia que la critiquen por hacer y no por no hacer. Y no por no hacer. Y una iglesia que esté encerrada y no diga nada, ¿no? Decir cosas y meterse en ciertos temas significa que te que vas a sentirte movilizado,
pero más vale decirlo y hacerlo que no decirlo ni hacerlo, ¿no? ¿Mejoró las vocaciones la presencia del Papa Francisco durante 12 años como obispo de Roma? Las vocaciones han disminuido, en realidad no por el Papa Francisco, ya viene de hace muchos años una crisis vocacional que decimos, que estamos hablando de ya hace unos 15 o 20 años de esta crisis vocacional que afecta a distintos continentes de distintas maneras. Por ejemplo, Europa, Latinoamérica, ahora está habiendo esta crisis vocacional, no así en África ni en Oceanía, en Asia, que han crecido mucho más las vocaciones. Pero bueno, esto de las crisis vocacionales depende también de otros factores, no solo porque el Papa haya asumido... Bueno, la tecnología, ¿no? La tecnología está actuando de una manera atroz en todos los ámbitos. La crisis vocacional que hablamos de la Iglesia tiene que ver con una crisis vocacional en general, en otras vocaciones, diríamos. Uno ve, por ejemplo, los ingresantes a ciertas carreras que van disminuyendo, jóvenes que optan más bien trabajar que por estudiar algo, o carreras más cortas. La crisis vocacional creo que ha entrado, o hay una realidad de crisis vocacional importante, que afecta obviamente también a la Iglesia Católica. O uno podría decir, la Iglesia es un poco la caja de resonancia de lo que también en la realidad mundial está pasando con la crisis vocacional, ¿no? Estaba dialogando con nosotros en el cara a cara el padre Carlos Forcato, un responsable de la formación de sacerdotes en el seminario de nuestra ciudad, licenciado en teología. Reinterpretó el Papa Francisco los textos evangélicos. A mí me sorprendió ayer, creo que se va a reunir hoy con la vicepresidenta de la cadena de oración por el Papa, que viene a la ciudad de Río Cuarto, Bettina Raed, que dijo que lo trascendental de Bergoglio es que volvió a la sencillez del Evangelio, que es una cosa sorprendente, ¿no? Hablar el lenguaje de los comunes. ¿Ese fue el gran aporte de su punto de vista, padre? Sí, uno de los grandes aportes, podríamos decir. Sí. Pero como te decía antes, me parece que reinterpretó el Evangelio en su dimensión social, ¿no? O sea, en lo que significa, la dimensión social propia que tiene el Evangelio. Y por otro lado, coincido plenamente con Bettina y con lo que decís, que ayudó a que uno pueda descubrir que Dios es sencillo, que acercarse a él es sencillo y que Jesús mismo habló sencillamente a su pueblo. Somos nosotros los que hemos complicado muchas veces el mensaje y bueno, le hemos sobrecargado a ese mensaje tan simple y tan sencillo de Jesús muchas cargas que son más bien nuestras, ¿no? Que es un poco lo que le criticaba Jesús a los fariseos, cómo los fariseos habían llenado de tantas prescripciones la ley de Dios que complicaban la vida de la gente, ¿no? Y no terminaban de ayudarla. Y el Evangelio está para ayudar y para sanar, no para condenar. Eso nos hizo ver, o eso es uno de los puntos fundamentales que nos hizo dar cuenta el Papa Francisco, porque muchos en la Iglesia usan el Evangelio para condenar al otro, para excluir al otro, para hacer sentir fuera al otro. Francisco nos invitó con esta famosa todos, que es una frase de Jesús, todos, a todos viene la salvación, y que el Evangelio está para sanar, no para condenar, ni para arruinar la vida de alguien, sino para hacerla mejor, ¿no? Sé que tiene un compromiso a esta hora, por eso le pregunto en el final, si dependerá del Papa que venga, que pase plenamente a la historia el Papa que estamos despidiendo, digamos, si la Iglesia, que es una institución que no hace movimientos bruscos, sino va corrigiendo de a poco, aunque me dio la sensación que con Francisco hubo una vocación de decir, bueno, vamos a cambiarle el rumbo, hay que cambiar el rumbo porque si no, esto no va a funcionar. Lo intentó, lo debe haber podido hacer. Me sorprendió que dijo que el próximo gran desafío era poner en jerarquía dentro de la Iglesia Católica el rol de la mujer, que era su próximo desafío. Lo dijo en una de las últimas entrevistas, dijo, cuando le preguntaron, ¿y qué le queda pendiente? Me queda pendiente hacer que la Iglesia empodere a las mujeres en roles trascendentales, ¿no? Que es algo que es una discusión muy actual, muy moderna, ¿no? Sí, sí. ¿Dependerá del Papa que venga la jerarquía que se le dé a lo que ya quedó escrito, dicho por el Papa Francisco?
interesante la pregunta, no sé si estoy a la altura de responderlo, pero sí distinguir ciertos planos. El primer plano es que creemos nosotros, los creyentes, que el Espíritu Santo es el que asiste a la iglesia, y ahí también confiamos en que, bueno, su obra silenciosa y misteriosa hace lo suyo. Otro plano es que muchas cosas en la iglesia no dependen solo de un papa, sino también de un camino que va recorriendo la iglesia. Te pongo un ejemplo. Para mí, esto es una opinión personal, que no se interprete, para mí Benedicto no tenía en mente un Francisco como papa. Capaz que él pensaba en algunos otros nombres, pero no sé si en Bergoglio. Pero su renuncia, siendo consciente de que sus fuerzas no daban, que la iglesia tenía muchos desafíos, que él no podía asumir, una humildad realmente grande, más allá de los límites que pudo haber tenido, pero una humildad inédita, permitió un Francisco. Es decir, le abrió el camino. Le abrió el camino. Sí, sí. Entonces, no siempre en la iglesia, por más que alguien piense que los procesos tienen que ir por acá, van por allá, pero una decisión favoreció un papa como el que tuvimos. Seguramente todo lo que el papa ha trabajado en este tiempo, en renovación de cardenales, en el sínodo, que fue un acontecimiento importante de estos 2 años, de gran escucha de la iglesia a todas las realidades, a la misma iglesia, a las periferias y a los que no están en la iglesia, ha ayudado. Hay un informe de este sínodo que pide un montón de cosas que la iglesia está llamada a hacer. Creo que ha dejado, si vale la imagen, ha dejado preparado el terreno para que el próximo papa pueda continuar ese legado, que no es del Papa Francisco solamente, sino también de un proceso que él impulsó a la iglesia a pensarse, a escucharse ad intra y ad extra, o sea, adentro y afuera también, ¿no? Yo creo que ha dejado preparado el terreno. Como son estas personas que admiramos, en mi caso admiro, son estas personas que no solo miran el presente, sino que atisban hacia el futuro, o sea, tienen perspectiva de futuro y son capaces de intuir cuál es la problemática, como lo de las mujeres, o cuál es el desafío que se tiene, y deja preparado el terreno. Es más, no solo que pensó que el desafío era ese, tomó ciertas decisiones. Hoy en día la gobernadora del Vaticano es una religiosa, ¿no? La jefa de un dicasterio es como los ministerios, diríamos, en un gobierno del Papa, hoy es una religiosa que está a cargo, ella tiene a cargo varios cardenales, o sea, ella es la que manda. Entonces, hay un cambio de perspectiva importante, y el sínodo ha pedido esto, que cada vez más la mujer tenga el lugar que tiene que tener en la iglesia. Bueno, ojalá sea, yo creo que lo es, en la continuidad de su historia religiosa, un dignísimo representante del Papa Francisco. Padre, gracias por venir. Gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, yo creo que ha sido muy claro lo del padre Carlos Forcato. El mensaje es para los religiosos. Podemos reiterar en el cierre lo que el Papa Francisco le reclamaba a los sacerdotes, a todos los sacerdotes, a los obispos, a los curitas, a los presbíteros. Yo creo que era un mensaje extendido hacia toda la iglesia respecto del rol que debe caberle a cada uno en una sociedad. Por supuesto que no se le puede pedir lo mismo a un arzobispo que a un curita de barrio, porque las responsabilidades son otras, pero sí involucrarse con las necesidades de los que están sufriendo, padeciendo, y no ser frecuentadores de los ámbitos del poder, ese poder que ha instalado la desigualdad, no en nuestra sociedad, en el mundo, como una lógica perversa que mata a millones de personas en el planeta. Tienen un rol muy importante que hacer. Eso les recordó el Papa Francisco una y otra vez. Muchos, como quien nos acompaña en la mañana, le hicieron caso, le hacen caso en su rol, y otros se hacen los distraídos. El mundo de hoy, en su mayoría, es un mundo sordo. Y creo que entre nosotros, los sacerdotes, hay muchos sordos. Entonces, cuando yo les digo que se involucren en la vida de la gente, les estoy hablando de cercanía. Que hablen poco, que escuchen mucho, digan lo justo y miren siempre a los ojos.
Así son las cosas, conciencia y verdad. Desde el Río Cuarto te vamos a contar. Municipalidad de Coronel Baigorria. Obras y proyectos para el desarrollo de la localidad. 2.000 metros de cordón cuneta en la zona céntrica y en los barrios con financiación.